Hey, ¿qué onda? Esto es. Hey, ¿qué onda? Hoy nos encontramos en Tierras Regias con Alice del Ángel. Hola Alice, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir a nuestro podcast a contar qué te hizo el cacas. Bueno, mi nombre actual es Adaisella, pero me dicen Adis. Tengo 25 años y yo soy foránea aquí, pues, en las Tierras Regias. Vengo del estado de San Luis. Pues, más que nada, vamos a platicar pues sí, del caca. Oye, Del, cuéntame, ¿cómo conociste al cacas? Fíjate que lo conocí cuando era una huerca. Así que era una niña de casa. Tenía lo que viene siendo 13 años. Yo vine saliendo de la primaria. Y él era pues ya un señor de 22 años. Actualmente en donde yo soy, pues somos comerciantes. Mis papás se dedican a la venta de quesos, tenían su propio negocio. Entonces, esa persona tenía su negocio a una distancia de unos metros de nosotros. Entonces, cuando yo quería, pues, pasar por ahí, pues lo veía. Entonces, su forma de atraerme, pues, fue hablándome, coqueteándome, y pues yo era una niña. ¿Cuántos años dices que tenías? Yo tenía 14, no, tenía 13 años y él tenía 22 años. Entonces, pues después de ahí entré a la secundaria y pues me fue cortejando. Nos hicimos novios, eh, empezamos a salir y pues mis papás entraron y pues no estuvieron de acuerdo, obviamente, porque yo era una persona muy grande. O sea, literal, era mayor de edad y tú eras menor de edad. Sí, O sea, así es. estaba prácticamente abusando de ti. Uh-huh. eh, de ahí empezamos a ser novios, pues me escapé de mi casa, me junté con él. Algún principio pues mis papás no estaban de acuerdo porque era una niña. Pero como ellos él con sus papás fueron a decir que pues yo iba a estar muy bien, que no me iba a faltar nada, que cualquier cosa pues ellos contaban con nosotros con ellos. Sí, sí, sí. Pero después de que nos juntamos, pues ahí empezó todo mal. Yo más que nada, ahorita que ya estoy grande, pues ya tengo una niña de 11 años, empiezo a entender el que si me fui de mi casa fue porque no me gustaba tener reglas, porque era de que lo que tenía que hacer era estudiar. Y lo peor de todo que a esa edad uno piensa que salirse de su casa es la mejor Uh-huh. salvación cuando no sabes el error que estás Así es. cometiendo. Pues te parece que todo lo de color rosa, como decía mis papás, duró aproximadamente, me junté en el 2014, no, miento, me junté en el 2013, en mayo. Para junio resulta que estoy embarazada de mi primera bebé y todo lo color de rosa duró 2 meses. Para mayo, julio de que me junté, pues ya había muchos celos, toxidez, te puedo decir que había hasta violencia familiar. Pero ¿quién se lava a quién? Él a mí, Él te se lava mucho. él a mí, sí, demasiado. Eh, no lo conocí en el aspecto de que se volvió alcohólico. Era una manera de que día y noche tomaba, trabajaba, y lo poco que ganaba era en cerveza. Y fíjate que en el tiempo que yo estuve juntada, mis papás todavía se hacían cargo de mí. Me compraban alimentación, me compraban todavía mi vestimenta. eh, y dije yo, pues mis papás van a estar decepcionados de mí. Cuando les dije que estaba embarazada, pues sí como que se les llenaba la carita de tristeza porque decían, eres una niña, ¿qué vas a hacer con otra niña? Pues bueno, mi niña nació en febrero del 2014. Yo todavía no cumplí los 15. Al momento dije que nace, dije, va a cambiar, o sea, va a cambiar, pero no, todo lo contrario. Eh, Mis papás estuvieron presentes cuando nacieron, sus papás también, sus hermanas, pero después de que nace mi niña, se volvió mucho más una persona violenta. Había golpes que te puedo decir que fueron golpes no solamente con puños, te puedo decir que eran golpes con productos como cables, palos, no sé. Tú cuando la primera vez que él te pegó, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Pensaste salir de ahí? Fíjate que no. Cuando yo recibí el primer golpe de él, en mi cabeza me quedó el de que si me pega es porque me quiere. Sí, si me pega es porque me Ah, quiere. O el que sus papás estaban presentes, escuchaban nuestras peleas
Y llegaban a ver las veces que me pegaba y nunca hicieron nada. Nunca hicieron nada por decirle, oye, estás mal, ¿por qué le pegas? Es una niña ¿Ellos también. nunca te defendieron? No, para nada. Déjate que su papá es igual que él. El tiempo que yo llegué a vivir con él, también la señora, su mamá de él, desgraciadamente vivió violencia familiar. O sea, ellos también vivían de la misma manera. Sus hermanas, pues no voy a mentir, sus hermanas eran unas personas que a lo mejor sí les decían, no hagas esto, no puedes seguir así. Y cuando yo llegué, pues sus hermanas me recibieron bien, me enseñaron muchas cosas, porque yo, pues te digo, tenía 13 años, no sabía hacer nada. ¿Cómo fue tu relación con la familia de él? A ver, ¿cómo empieza la relación con ellos? Al principio, su hermana, la menor, era mi amiga de la escuela. Estudiábamos literalmente juntas. Bueno, nos hicimos cuñadas, pues hubo cosas que sí nos gustaron, hay cosas que ya después nos empezaron a distanciar. Y su hermana, la mediana, pues me apoyó muchísimo. Cuando llegué a su casa, pues me recibió bien, me dio un espacio, me enseñó a ser como una esposa, porque pues yo no sabía ni Sí, sí, hacer sí. tortillas ni nada. Yo muy a fuerza sabía hacer un huevo. Y mis papás, cuando me conté, literalmente se lo dijeron, ella no sabe hacer nada, muy a fuerza sabe hacerse una sopa. Y pues sí, cuando yo llegué a esa casa, pues sí, su hermana, la mediana, me enseñó muchas cosas, a cocinar. Su mamá también me enseñó, no voy a mentir que hubo cosas que no me gustaron, pero también hubo cosas que sí me ayudaron. A ver, ¿y cómo fue tu cambio? Porque, por ejemplo, quiero pensar que al momento de decir tu papá, ella no sabe hacer nada, es porque literal, o sea, a lo mejor en tu casa no te dejaban hacer nada, o sea, todo te lo hacía tu mamá. Sí. Entonces tú llegar a una casa diferente, con más personas, ya siendo esposa, ¿sí me entiendes? O sea, ya siendo la señora, ¿cómo es tu reacción al empezar a lavar trastes, lavar baño, o sea, hacer de comer, hacer lonche, o sea, Fíjate cómo? que sí sentí raro porque había niñas, o sea, personas, amigas mías de mi edad, todavía tenía compañeras de primaria y secundaria, y me decían, oye, vamos a la feria. Y yo, no puedo, tengo que pedir permiso a mi esposo. ¿Cómo que tienes esposo? Le dije, sí, ya me junté, pero somos unas niñas, ¿cómo te juntaste? No sé, me junté. Eh, Era ver redes sociales y ver que mis amigas salían o así, y yo en casa pues lavando, cocinando. Nunca te entró como que el remordimiento de decir, o sea, puchas, y si no lo hubiera hecho. No, fíjate que no entiendo el por qué no hice nada a ese respecto. Es como que a fuerzas quería estar ahí, no quería estar en mi casa y no entiendo por qué. Y ahora que pues ya faltan personas en mi vida, digo yo, ¿por qué la regué? ¿Por qué lo hice? Eh, Pasó el tiempo, me volví a embarazar, bueno, tuve mi primera hija, me volví a embarazar. Puede decirte que sí me estaba cuidando, pero no sé qué pasó, pues volví a quedar embarazada de mi Sí, segunda ahí, ¿cómo hija. se llama? Fallas técnicas. Exacto. Volví a quedar embarazada para ese tiempo, entonces, pues ella también tenía problemas con sus papás. Mi papá le abrió las puertas de mi casa, le dijo, si te quieres ir para mi casa, eres bienvenido. Te construimos un pedacito de una casa, te apoyamos. El tema es que mis papás me querían seguir teniendo cerca, porque Sí, era sí, pues, sí. era su hija la mayor, pero para mi papá era su princesa. Oye, ¿y tu papá supo que él te golpeaba? No, mi papá fue un ex policía de mi pueblo. Mm. Entonces, hubo momentos en que te podría decir que yo me iba a la escuela sola, regresaba sola, pero había cuidado de que yo sé que te vas a regresar sola, pero hay policías por donde tú pasas y me van a avisar siempre de ti. Y sí, fíjate que yo llegaba al negocio y mi mamá, oye, me dijo el policía que te vio pasando por aquí así. O sea, ya sabía que le avisaban a mis papás dónde andaba. Y había momentos en que él salía del trabajo y me tocaba a veces sacarlos hasta de la cantina. Fíjate, de sacarlo de cantina. Y lo peor de todo es que le coqueteaba a las mujeres al frente de mí. Les chiqueaba o las quería tocar al frente de mí, estando borracho. Y no sé, te puedo decir que sentía tristeza, pero no sé por qué no me iba. Entonces, mi papá En ese momento te daban, hacías escena de celos, le no, reclamabas, ¿no? no podía reclamar, porque si yo le reclamaba, él llegaba a su casa y le decía, es que me hizo esto, me hizo el otro, y su papá de ellos me regañaban. Me decían que no debía de hacerlo, que era la época en la que tienes que hacer lo que el hombre diga. O sea, era muy machista su familia. Exacto, ajá. Entonces, si yo le decía a mi papá que él me golpeaba, mi papá lo iba a agarrar como piñata. Yo sabía lo que me atendía. Entonces, ni mi mamá supo, mi mamá, créeme que hace poquito yo le conté todo esto. Mi mamá no lo sabía. Entonces, lo supo por un problema que tengo en mi cabecita.
un golpe que recibí, me dijeron que pues voy a tener un tumor, desgraciadamente pues no se hizo grande la cosa. Ujú. Y mi mamá, bueno, mi mamá me apoyaba demasiado, me decía, si ocupas algo, si te quieres venir a la casa, yo hablo con tu papá, te puedes regresar, eres bienvenida con nuestra nieta. Pues dije, no, estoy bien. O sea, yo sabía que estaba Tú mal. sigues Sí, aferrada a yo él. seguía estar aferrada a ese lugar. Bueno, cuando él empezó a tener problemas con su familia, él decidió, yo estaba embarazada de 5 meses de mi hija, la bebé, de la mediana, y dijo, vámonos a Coahuila con mis tíos, vamos a trabajar allá, vamos a cambiar, le vamos a echar ganas. Y dije, dale, quise irme, acepté porque sus tíos, actualmente son mis compadres, que son padrinos de mi hija la mayor, Ajá. eran religiosos, entonces ellos no tomaban. Entonces dije, si nos vamos, él va a cambiar, va a dejar de tomar, vamos Va a a ser dejar... Sí, diferente. exacto. Me duró todo eso, actualmente en diciembre del 2016 nos vamos. Me duró que de aquí a que naciera mi hija, la mediana, a mayo del 2017. Él entró a trabajar a una fábrica, se me hacía raro que se quedara horas extras. Sus tíos me decían que era muy extraño que las horas extras duraran casi hasta el mediodía del día siguiente. Sí. A la casa llegaba de sus tíos sin dinero. Yo sentía penada porque dije yo, estamos arrimados, creo que debemos de aportar algo. Nunca fue, porque ya ves que el refrán bien dicho de que el muerto y el arrimado los 3 días apesta. Exacto. Que empezaron problemas. Sí, ajá. ¿Por qué? Porque él no estaba aportando a la casa. Y yo no podía aportar ni trabajar porque una iba embarazada y después de que nació mi bebé, pues era de que aparte él me enseñó de que no, no debes de trabajar porque yo soy el papá. Pero yo sentía es que no estamos aportando. Entonces, yo quisiera trabajar. A mí me gusta trabajar desde niña. Mis papás me enseñaron a trabajar desde que tenía 6 años. Como somos comerciantes, digo, a mí me gustaba mucho trabajar. Sí, sí, sí. Para ese entonces, fíjate que mi hija la mediana nace, estamos, te puedo decir que estamos a punto de tener a la bebé y él no estaba en la casa. Yo traía los dolores de parto y estaban nomás sus tíos y un primo de él. Entonces, cuando él llega, vamos saliendo que nosotros vamos al hospital. Ujú. Entonces nos vamos al hospital, nace mi bebé y en ese momento me dicen, oiga, tenemos que hacerle una cesárea de urgencia porque su hija no puede nacer por parto normal. Y me dijeron, es que estamos localizando al papá y no está afuera. Entonces los únicos que estaban afuera eran tíos de ellos. Entra conmigo su tía y me dijo, oye, tengo que firmar porque no está, no sabemos dónde está. Y dije, sí, claro, firmen, o sea, no pasa nada. Salimos, nace mi hija, salimos del hospital. Yo tenía 2 días de cesárea y él había salido a trabajar a la fábrica. Desde que nació mi hija, yo no había hablado con mis papás. Mis papás ni enterados de que ya nació mi niña, la mediana. Se me ocurre agarrar el teléfono de él. Primero hago la llamada a mi mamá me dijo, ¿por qué no nos avisaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No te